Bonjour, bienvenidos a esta clase de francés sobre le passé composé. En esta lección aprenderemos todo lo que necesitas sobre el tiempo pasado compuesto en francés. Te recuerdo que la academia está abierta de lunes a viernes de 8 a 22 directamente en nuestra oficina o bien online. Las clases son grupales o individuales. Ofrecemos una formación mínima de 11 horas al mes. Bien, primero definamos qué es le passé composé. En francés, le passé composé es el tiempo compuesto. Es un tiempo verbal que se utiliza para hablar sobre las acciones completadas en el pasado. En castellano, el tiempo pasado compuesto es similar al pretérito perfecto compuesto, que se forma utilizando el verbo haber y el participio pasado del verbo principal. En francés, le passé composé se forma utilizando el verbo avoir, haber tener, o être, ser estar, y el participio pasado del verbo principal. En castellano, esto se traduciría como haber o ser estar y el participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, si queremos decir yo he hablado en francés, decimos j'ai parlé. J'ai parlé. En castellano, eso se traduciría como he hablado. Si queremos decir ella ha visto, en francés decimos elle a vu. Elle a vu. En castellano, eso se traduciría como ha visto. Ahora hablamos sobre cómo formar le passé composé. Como mencionamos anteriormente, se forma utilizando el verbo avoir o être y el participio pasado del verbo principal. Para formar le passé composé con el verbo avoir, seguimos los siguientes pasos. 1. Conjugar el verbo avoir al presente. Yo tengo, j'ai. Tú tienes, tu as. Il, elle, on a, él, ella o uno tiene. Nous avons, nosotros tenemos. Vous avez, usted tienen o vosotros tenéis. Il ou elles ont al plural, ellos, ellas tienen. Vale. 2. Agregar el participio pasado al verbo principal. Por ejemplo, parler, hablar. El pronombre personal, luego el verbo avoir al presente, luego el participio de hablar, ¿vale? J'ai parlé y no je he parlé porque j'ai AI, el verbo avoir empieza por A, entonces quitamos la vocal de je, ¿vale? Tu as parlé, tú has hablado. Il, elle, on a parlé. Ella, él, ella, uno ha hablado. Nous avons parlé, nosotros hemos hablado. Vous avez parlé, vosotros habéis hablado o ustedes han hablado. Ils ou elles ont parlé, ellos o ellas han hablado. Fijaros que he dicho nous avons parlé et vous avez parlé, ils ou elles ont parlé. Hay lo que llamamos una elisión entre la última consonante del pronombre personal y la primera vocal del auxiliar. Le verbe manger, el verbo manger, comer. J'ai mangé. Tu as mangé. Il, elle, on a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ou elles ont mangé. Vale. Vivre, vivir. J'ai vécu. Tu as vécu. Il ou elle ou on a vécu. Nous avons vécu. Vous avez vécu. Ils ou elles ont
vécu. Para formar le passé composé con el verbo être, seguimos los siguientes pasos. 1. Conjugar el verbo être en el presente. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. 2. Agregar el participio pasado al verbo principal. Sin embargo, no todos los verbos utilizan el verbo être para formar le passé composé. Solo ciertos verbos de movimiento no me gusta porque no todos son de movimiento, ¿vale? Como morir, no nacer, no son movimientos. Como aller, venir, partir. Et otro verbo como naître, mourir, utilizan être como verbo auxiliar. Por ejemplo, je suis allé, tu es allé, il, elle, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils, elles sont allés. Vale. Hay que tener un particular cuidado, ¿vale? En el hecho que con el auxiliar ser, el participio tiene que concuerdar en número y género, ¿vale? Es decir, si es femenino, añadimos una E. Y si es femenino plural, añadimos una E y una S. El verbo venir. Je suis venu. Tu es venu. Il, elle, on est venu. Nous sommes venus. Vous êtes venus. Ils, elles sont venus. Le verbe mourir. Je suis mort. Tu es mort. Il, elle, on est mort. Nous sommes morts. Vous êtes morts. Ils, elles, on sont morts. Cuidado aquí, ya con el som y con el son, ya no hay ediciones con la consonante del nous o del il plural y la consonante del auxiliar. Ahora vemos algunos ejemplos de oraciones utilizando le passé composé. Hier, j'ai mangé une pizza. Ayer, yo comí una pizza. Nous avons voyagé en France l'année dernière. Nosotros viajamos en Francia el año pasado. Ils sont partis en vacances le mois dernier. Ellos se fueron de vacaciones el mes pasado. Je suis né en 1995. Yo nací en el 95. Elle est allée à la plage hier. Ella fue a la playa ayer. Recuerda que para formar le passé composé necesitas el verbo auxiliar, avoir o être y el participio pasado del verbo principal. Además, algunos verbos utilizan être como verbo auxiliar, mientras que otros utilizan avoir. Entonces, practica formando oraciones en el passé composé y pronto lo dominarás. Así que vamos a hacer ejercicios, ¿vale? Venga, a completar. Aquí tienes, te dejo, te dejo un 30 segundos, ¿vale? 30 segundos y luego me dices.
Vale. Vemos. Hier, je suis allé, masculin ou féminin, au cinéma avec mes amis. Ayer fui al cine con mis amigos. Nous avons mangé des sushis pour le dîner. Comimos sushi para cenar. Elle a dansé toute la nuit lors de la fête. Ella bailó toda la noche durante la fiesta. Ils ont visité le musée d'Orsay la semaine dernière. Visitaron el Museo d'Orsay la semana pasada. Vale. Tu as fini tes devoirs avant de sortir. Terminaste tus deberes antes de salir. Vale. Ejercicio 2. Yep. Te dejo nada. No tenemos tiempo. El verbo, le passé composé de cada verbo. Venga. J'ai étudié. Tu as regardé. Elle a chanté. Nous avons écouté. Ils ont joué. ¿Vale? Aquí lo tienes. Venga, si te ha gustado el video, si te ha gustado este nuevo formato, por favor, pon un like, comenta si te ha gustado, si no te ha gustado. Y ya te digo, nos vemos en la academia o nos vemos online, ¿vale? También tenemos cuenta de Instagram y de TikTok si quieres ver mis clases más pequeñitas y esas cosas. No olvides de poner un like, que nos ayuda mucho. ¡Hala! Au revoir.